Salmo 127. Lo tenemos todos, son 5 versículos. Voy a leer los primeros, no sé si ahí en la pantalla, bien. Yo tengo en otra versión, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Cuando Dios no está en el centro de nuestras vidas, nada de lo que tengamos tiene demasiado valor. ¿Qué sentido tiene la vida en que podamos esforzarnos en trabajar y hacer cosas, en construir? Creo que yo podría dar testimonio de esto, porque yo vine a este país. Los que me conocen, yo vengo de Perú y hace más de 30 años que estoy en este lugar. Pero yo vine con un plan mío de trabajar y hacer plata y en 2 años irme nuevamente a mi país. Ese era mi plan. Pero Dios tenía otros planes. Ni sabía tampoco que lo iba a conocer acá, que Él se me iba a presentar con una adicción, alcohólico. Pero Dios un día me encontró, porque Dios usa hombres y mujeres para hablarte. Está el pastor Néstor ahí delante y lo veo. Él es el que me predicó la palabra. Y hablábamos de discipular, ¿no? Del discipulado. Y él fue como un discipulador mío. Siempre estuvo allí. Pastor Daniel, algunas veces vine a pedir consejos también. Y para eso está la iglesia, para eso estamos. Mutuamente nos ayudamos, ¿no? Pero este salmo habla, ¿no? Acerca de cómo es que nosotros podemos tener una vida o un matrimonio o una familia concertada, si no es a través de los parámetros de Dios, a través de la palabra de Dios, porque Dios nos creó con un propósito y Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y quizás nosotros, por no atender a la voz de Dios, quizás los que no hemos asistido a una iglesia, mi papá eran católicos, mi papá le gustaba ir los domingos a la iglesia y después se iba de farra por ahí, ¿no? Porque como era músico y allí se emborrachaba y venía tomado. Pero una de las cosas que yo entendí era que él de alguna manera buscaba a Dios. Y nos llevaba desde muy niño, a los 7 años me llevaba a la iglesia y nosotros íbamos porque nos levantaba muy temprano y teníamos que obedecer e ir con papá a la iglesia. Mi mamá no tanto, pero mi papá era que más estaba. Vengo de una familia disfuncional. Tengo una hermanastra, tengo un hermanastro de parte de mi mamá. Pero Dios restauró la familia. Y yo puedo hablar de esto porque este salmo habla de eso, ¿no? De cómo si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Si nosotros ponemos a este Dios como el que creó las cosas, como el que creó al hombre y a la mujer y formó el matrimonio, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis nos habla, ¿no? Acerca de la creación del hombre y cómo es que Dios establece los parámetros para una familia. Y creo que en este tiempo necesitamos volver a ello. Por eso vemos muchas familias ensambladas, familias que están separadas, divorciadas. Yo lo viví en un tiempo que estuve a punto de separarme. Cuando estaba en los vicios, quizás me había metido mucho en el alcohol y andaba todo el tiempo bebiendo. Trabajaba solamente para eso. Y en un momento determinado, en mi mente que estaba desviada, quería
separarme de mi esposa, porque quería vivir mi vida de acuerdo a mi modo de pensar en ese momento, para que nadie me molestara y seguir tomando, y eso era lo que pensaba yo. Pero en un momento de crisis, yo recuerdo una palabra que mi padre siempre me decía, una palabra que a pesar de él, que no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios como un hombre de Dios, pero una palabra siempre estuvo en mi mente, en mi corazón, que él siempre me decía. Y en esos momentos de crisis venía a mi mente. Y era esa palabra que decía, él me decía en sus propias palabras, cuando te cases, cuando tengas tu familia. Yo era todavía niño, tenía 10, 11 años. Me decía, cuando tengas tu familia, no te fijes en otra mujer, no mires a otra mujer, porque él tuvo situaciones en su vida. Como le contaba, ¿no? Venimos de una familia ensamblada, pero él, esa palabra que me dio, impactó en mi mente. Y casi todo el tiempo me lo decía en momentos que me encontraba solo con él, y me decía esa palabra. No me enseñaba otras cosas, solamente eso me decía. Porque para él fue terrible, ¿no? Porque él lo vivió. Y eso es como un ancla en mi vida, esa palabra, para que en los momentos difíciles, cuando yo quería separarme y tenía amigos que me aconsejaban, me decían, sí, no hay problema, podés fijarte en otra mujer, podés hacer tu vida. Y esa palabra siempre estaba en mi mente y en mi corazón. Y me ayudó a tomar una decisión correcta de mantenerme allí, a pesar de la situación en que estaba. Y creo que esto es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Cuánto una sola palabra de Dios puede impactar en nuestras vidas para traer un cambio, para traernos a mantenernos firmes en el camino del Señor? Y creo que acá como iglesia conocemos la palabra. Muchos de nosotros cada domingo acá recibimos palabra de Dios, y aparte cada uno tiene su devocional y lo tenemos que hacer. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer, tenemos que hablar con Dios a través de la oración. Y eso va a hacer que nuestra familia esté firme, que nuestras vidas, nuestro matrimonio esté afirmado. Amén. Dice, cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, nada de lo que hagamos tiene demasiado valor. Trabajar, construir, proteger los bienes, todas esas cosas son inútiles si Dios no está presente. Todo aquello en que trabajamos hoy pasará, pero Dios es eterno. Solo Dios nos da satisfacción y un sentido en la vida. Cuando encontramos a Dios, nosotros podemos encontrar la razón por qué existimos. Encontramos el propósito por qué estamos aquí en la tierra. Amén. Cuando conocemos la palabra de Dios que nos enseña, ahí recién vamos a entender muchas cosas que tal vez no lo entendíamos cuando solamente vivíamos, dejándonos llevar por la vida o por este mundo que hoy está tan distorsionado. El tema del matrimonio. Usted ya sabe, los noticieros y todo hablan, ¿no? Y vemos en medio de la sociedad que está tan corrompida, vemos hombres con hombres que se casan, mujeres con mujeres. Vemos situaciones bastante complicadas. ¿Y qué es lo que nosotros podemos dejar a esta sociedad como familia que conocemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos da parámetros, nos da enseñanzas para que podamos vivir por ella una vida sana. Y nosotros con la familia concertada en Dios podemos impactar en medio de esta sociedad. Porque es fuerte eso. Una familia firme en Dios puede impactar en este mundo, en una sociedad que está tan corrompida. Vivimos tiempos oscuros, tiempos donde la maldad se ha multiplicado. El diablo está haciendo bien su trabajo. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a través de ello para vivir una vida sana, santa y poder ser de impacto
en este mundo. Amén. Dios es bueno y Él siempre quiere bendecirnos. Cuando nuestra vida está bajo la dirección de Dios, Él nos concede descanso y la oportunidad de disfrutar sus bendiciones con contentamiento. Dios consolida y protege nuestra vida, garantizando nuestro sustento. Ahí está el tema. Porque a veces los problemas más grandes que existen en los matrimonios es la falta de dinero, la economía. Cuando tu economía no está bien, parece que las cosas no comienzan a funcionar. ¿No es así? ¿Les pasó a algunos matrimonios que me escuchan? Cuando hace falta el dinero, muchas veces trae problemas en el hogar. Porque la esposa, como es la que administra en el hogar, también va a necesitar, y si hace falta, ella va a hablar con el esposo, y a veces hay situaciones que nos ponemos mal, tanto el marido como la mujer, y comienzan los conflictos. Y yo viví mucho de eso al principio, cuando todavía no conocía a Dios, y a veces nos peleábamos por el dinero, porque tenés que trabajar más, y ella quería trabajar, siempre mi esposa quería trabajar, pero hay algo que me decía a mí, según la palabra de Dios, que mi esposa tenía que quedarse a cuidar a mi hijo Cristian, que está por ahí. Cuando él tenía 5 o 6 años, recién vinimos acá, y ella estaba al cuidado de él. Y yo como que ella quería trabajar porque ella también quería de alguna manera aportar. Pero por la gracia de Dios nos dio un buen trabajo en este lugar, en la Argentina. Cuando vinimos, Dios nos abrió puertas tremendas de bendición. Pero todavía seguía arrastrando el alcoholismo. Seguía arrastrando ese vicio, esa adicción al alcohol. Y nosotros veníamos, por eso como le decía, vine con un pensamiento de trabajar y juntar dinero y nuevamente irme a mi país pensando que el dinero iba a solucionar la familia. Ese era mi plan, pero Dios tenía un plan más maravilloso aún. Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes, con las familias. Yo no sé cómo estás en esta hora, pero yo creo que Dios te está hablando en esta noche, en esta mañana. Dios está hablando a tu corazón. Te está diciendo, no sigue esforzándote, no tengas miedo. Yo soy el que te sustento. Porque Dios es fiel a su palabra. Él dijo que nos iba a sustentar todo el tiempo. Esa palabra que siempre hemos escuchado, ¿no? En el libro de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y la añadidura no es más que lo que Dios nos sustenta cada día. Nunca nos va a faltar el pan en la mesa. Yo lo he comprobado, nunca nos faltó el pan en la mesa. Siempre estuvo allí. Y es más, hemos sido rebendecidos, lo puedo decir así. Yo vine a este país con una mano atrás, una mano adelante, como dicen. Y hoy puedo tener mi casa, puedo tener un vehículo, tengo un trabajo, solo por la gracia de Dios. Solo porque a Él le plació. Pero Él me habló primero al corazón. Y yo comencé a escuchar su palabra. Por eso digo que cuando Dios llama a un hombre, no llama a un hombre solo, llama a toda una familia. Quizás muchos hemos venido. Quizás cuando hablo de hombre no solamente me refiero a un hombre, sino también a las mujeres, porque sé que hay mujeres que han venido solas en algún momento de su vida porque han tenido alguna situación. Pero así como Dios te ha conocido en esa instancia de tu vida, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu casa, tu familia. Y sé que hay hijos que tal vez están viviendo con mamá sola o con papá. Quiero decirte que Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Yo tuve una familia ensamblada y Dios hizo una familia bien como para la gloria de Dios. Para mostrar su poder, que Él puede transformar el corazón y puede transformar a una familia para bendecir a otros. Porque fuimos llamados para ello,
para bendecir a otros. Yo simplemente como un instrumento aquí para hablar lo que Dios quiere que les comunique a ustedes. Que no se desanimen si hay luchas, pruebas, situaciones en la vida, porque yo también lo he vivido y lo vivimos. Pero ¿sabe qué? Lo lindo es que estamos ahí unidos, porque la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios es la que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo podría hablar de tantos testimonios que hemos vivido, pero solamente le puedo decir que Dios no falla. Dios es fiel. Siga confiando en Dios y va a ver la gloria de Dios en su vida, en su familia. Tal vez está luchando con tu matrimonio, como yo también lo estuve en un momento determinado. Como que quería tirar todo por la borda porque me parecía que no funcionaba. Pero Dios obra en su tiempo. Y cuando sabemos esperar, cuando sabemos mantenernos firmes allí, esperando esa promesa que va a llegar de alguna manera. Y yo hoy puedo ver todo eso y puedo hablar de esto porque Dios ha sido fiel y Él sigue siendo fiel. Durante todos estos años que he estado en este lugar, nunca nos hizo faltar nada. Es más, nos ha bendecido grandemente. Voy a pasar a los otros versículos. Los hijos, dice, son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Qué tremendo, ¿no? La herencia de los padres dice que son los hijos. Y nosotros cuando entendemos de herencia, decimos que la herencia viene de los padres a los hijos. ¿No es así? ¿Cuántos hijos están esperando herencia de los padres? Algunos ya están haciendo la repartija antes que se vayan los padres, ¿no? Pero dice la palabra que los hijos son herencia de los padres. Qué tremendo es esto. Y yo lo he comprobado y puedo vivir eso. Porque para mí fue un gozo, una alegría tener a mis hijos. Por cierto, Dios me dio 2 hijos más aquí en la Argentina. Y nosotros buscábamos, también lo cuento como un testimonio, ¿no? Cuando teníamos a Cristian solo y pasaron 11 años para que viniera nuestra hija Brenda. Y nosotros pensábamos que ya tal vez nos quedábamos con él solo, ¿no? Pero como Dios es bueno y misericordioso, como a Él le agrada bendecirnos, nos bendijo con una hija. Para nosotros fue un gozo, una alegría. Y es cierto que dice la palabra, es una herencia para nosotros como padres tener hijos. No es una carga como a veces el mundo o la gente nos hace ver que las cosas, porque vemos en el lado económico nada más. Pero si Él es el que nos da, Él es el que nos va a sustentar. Si podemos creer a eso, Dios siempre va a estar allí para sostenernos. Y lo hemos comprobado. Y vemos en nuestro diario vivir. Y ellos, bueno, ya han crecido, están grandes. El más chico nomás, Lucas, que está con nosotros ahora todavía, pero está estudiando. Y nosotros estamos allí. La madre, ella se desvive demasiado por ella. Las mamás son tremendas. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios puede poner eso en el corazón de ella, ¿no? Y se olvidó de trabajar. No, pero está trabajando más en casa. Trabaja más con los hijos y con su esposo, ¿no? Porque tiene que mantener todo bien en orden en la casa. Pero Dios ha sido bueno. Yo les puedo decir algo que yo me siento satisfecho, feliz de haber conocido a este Dios maravilloso que restaura, que sana, que liberta. Me libertó del alcoholismo, me libertó de muchas cosas que atrae, ¿no? Que trae el vicio, las adicciones.
Estaba perdido en un montón de cosas. Podría hablar horas y horas de todo donde anduve. Pero ¿saben qué? De todo eso Dios me liberó. Y hoy puedo ver, y todavía Dios está tratando con mi corazón. Dios está todavía moldeando muchas cosas en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí su bondad ha sido conmigo. Y quiero decirte también, la bondad de Dios está aquí sobre cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Él lo que empezó en tu vida, Él la va a completar. Leíamos en Filipenses, ¿no? Cuando habla Dios diciéndonos, el apóstol Pablo, la obra que Dios empezó en tu vida, Él la va a perfeccionar. Tenemos que confiar en ello. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dios nos dio la familia como una bendición especial que alegra nuestra vida. Una familia unida en Dios fortalece a cada uno de sus miembros. Cuando tenemos familia, no hay ninguna razón por la cual debemos enfrentar los problemas solos. ¿Se dio cuenta que cuando una familia está unida nos apoyamos mutuamente en oración, en trabajo y en todo lo que sea para salir adelante? Qué bendición que es la familia. Esa familia que Dios nos dio, amén. Normalmente son los hijos los que reciben la herencia de sus padres. Pero en el Salmo 127 nos dice Dios que los hijos son la herencia de los padres. Dios no nos da a los hijos como una carga, sino como una alegría, una bendición. Ellos son una recompensa para los que amamos a Dios. Qué lindo. Recuerdo cuando nos dieron la noticia que Brenda, o que mi esposa estaba embarazada de Brenda, fue un gozo tremendo, fue una alegría tremenda. El pastor Néstor sabe mucho porque él siempre estuvo al lado nuestro, nos acompañó en todos esos momentos. Y para nosotros fue una alegría tremenda, ¿no? Después de 11 años que venía una hija, una bendición de Dios. Y hoy la tenemos aquí en la iglesia. Ella también es bendición para la iglesia. Qué tremendo, qué lindo, ¿no? Lo que Dios hace. No porque yo haya sido mejor persona o haya sido bueno, a Él le plació eso. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios que hace que estas cosas sucedan en nuestras vidas. Pero cuando amamos a Dios, cuando buscamos en su palabra, cuando comenzamos a seguir los parámetros de Dios, Dios está allí siempre para cumplir su voluntad, para cumplir su palabra. Es fiel. Él es fiel. Él prometió cuidarte. Él prometió sustentarte todos los días de tu vida. Y yo hoy más que nunca le creo a ese Dios porque se ha manifestado de una manera tremenda en mi vida. Aún en las cosas más pequeñas que a veces uno diría, yo no tendría que pedir a Dios por esto tan pequeño, pero sabes que a Dios le interesa tu vida en totalidad. Todas las cosas que te suceden le interesa a Él. Y a veces pensamos que cuando pasamos situaciones difíciles en la vida o pasamos pruebas, tiempos de dificultad, pensamos que Dios no se ocupa de nosotros. O tal vez pensamos que Dios ya se olvidó de nuestras vidas y no es así. Es allí donde está más cerca de nosotros. Lo hemos podido ver en nuestras vidas cuando hemos pasado momentos tan difíciles de nuestra vida, cuando cosas que no podíamos resolver nosotros. Solamente dijimos, Señor, estamos en tus manos. Dios mío, en ti está nuestra fortaleza, en ti está nuestra ayuda, Señor. Con mi esposa orábamos, clamábamos a Dios. Y Dios se manifestó. Dios comenzó a sanar, a restaurar. Como veníamos de una familia bastante complicada, ¿no? Yo, como les contaba, el alcoholismo nos llevó, o me llevó a mí a una situación bastante mal en la vida. Traté muy mal a mi esposa. Era muy violento cuando estaba tomado. Y le decía tantas cosas feas, ¿no? De las cuales cuando vine al Señor,
Yo me arrepentí y le pedí perdón a ella. Qué bueno que es el perdón. El perdón libera. El perdón sana. El perdón restaura. Tuve que pedirle perdón a mi esposa por todos los años que le hice vivir mal. Tuve que pedir perdón a mi hijo, a Cristian, que él vio tantas cosas desde su niñez. ¿Y sabes qué? Me sentí tan liviano. Me sentí como que una carga pesada salía de mí. Y él es el que me acompañó desde los primeros tiempos que venía yo a la iglesia. Porque él quería ver un papá sano, un papá que esté sirviendo a Dios. Y él comenzó a acompañarme, recuerdo yo, en esos primeros tiempos. Y él también quedó aquí, tocando la guitarra, le gustaba, y él es músico. A él le gusta mucho tocar los instrumentos. Y creo que Dios le dio ese talento, ¿no? Y ahí está él sirviendo a Dios. Y creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Aun cuando nosotros tomamos decisiones erradas, equivocadas, Dios la va a transformar para bien cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios de corazón. Ahí está la clave. Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos la dirección de Dios, ahí es donde Dios, eso que estaba mal, lo va a transformar para bien. Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Él no falla nunca. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Porque muchas veces nosotros como padres podemos fallar. Podemos prometer a nuestros hijos muchas cosas. Y a veces no cumplimos. Pero Dios nunca se tarda en cumplir sus promesas. Y qué maravilloso es creer en un Dios que cumple sus promesas. Y por eso estamos aquí. Estamos hoy aquí de pie solo por la gracia de Él, porque Él fue fiel y nos enseñó también a ser fieles. Aunque somos hombres falibles, fallamos muchas veces, no somos perfectos, pero Él conoce nuestro corazón. Sabemos que la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él se equivocó también, como tú y yo. Pero Dios estaba allí porque él tenía un corazón entendido. Él volvía a Dios cuando se equivocaba. Y así cada uno de nosotros como iglesia también nos volvemos a Dios cuando nos equivocamos, pedimos perdón y somos restaurados, somos sanados. Dios nos da otra oportunidad. Y yo sé que aquí hay muchos hombres solos, mujeres solas también, que quizás por circunstancias de la vida, antes de conocer a Dios, quedaron separados, pero aún así, quiero decirte algo. Dios tiene poder para volver a unir el matrimonio. Dios tiene poder para sanar y restaurar. Solamente Él espera que nosotros le creamos a su palabra y oremos y clamemos. Yo no estoy aquí cuántos años de mi vida, por eso digo, ya son más de 30 años que estamos en este lugar. Y de los tiempos que hemos servido a Dios, hemos estado todo el tiempo orando y clamando a Dios por nuestra familia. Y Dios ha escuchado la oración. Y Dios puede escuchar tu oración si de verdad te vuelves a Él con todo tu corazón, y Él puede restaurar tu familia. No estoy aquí para hablar como un modelo de familia, simplemente estoy para hablar de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de una familia que estaba a punto de ser destruida. Un hombre alcohólico que estaba a punto de morir, tal vez en un accidente como mi padre murió. Pero Dios cambió la historia, porque un día le creí, porque un día le dije, Señor, aquí estoy, Dios mío. Si tú quieres hacer algo en mi vida, hazlo, Señor. Yo quiero ser cambiado, no quiero vivir esa vida. No quiero morirme no habiendo hecho lo que tenía que hacer. Y Dios restauró, Dios escuchó. Quiero decirte algo, iglesia. Quiero decir algo a los matrimonios que están en esta noche. Eso por lo que estás orando. Si estás orando con fe, creyendo en Dios,
Dios no va a tardar en contestar. Dios va a contestar las oraciones porque Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Amén. Quiero poner unos principios de la familia como un recordatorio. Quizás muchos de nosotros hemos estudiado el crecer, hemos escuchado prédicas, Dios nos ha hablado a través de su palabra y para conocer los parámetros de Dios y el propósito de Dios para la familia, ¿no? En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí empieza la familia. Dios formó una familia. Dios estableció y santificó la familia como un lugar de refugio de un hombre y una mujer que se unen y a través de ello el desarrollo de los intereses de cada integrante. Una familia que vive bajo los estándares de Dios ejerce una gran influencia positiva en la sociedad. Por eso el diablo está empecinado en destruir la familia. Ahora usted puede entender por qué el diablo está enojado y está empecinado en destruir a la familia, en separar a las familias. Tu problema no es con tu cónyuge, tu problema no es con tu esposo o con tu esposa. El problema es que el diablo está metiendo pensamientos malignos en tu mente para separarte. Tu problema no son tus hijos, porque muchas veces uno piensa, los hijos son rebeldes, pero tienen a quién salir también muchas veces. Amén, estamos aquí. Los hijos tienen a quién salir, pero qué tremendo es lo que nosotros vivimos, cómo enseñamos a nuestros hijos. Porque la manera de cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas, ellos están observando todo, aún desde niños. Entonces yo no puedo decir, ¿por qué me salió este tan rebelde? Y echamos la culpa a la madre, y la madre echa la culpa al padre. ¿No? Pero el enemigo está trabajando ahí muy astutamente, ¿no? En la mente, en los pensamientos. Pero gracias al Señor que nos ha dado su Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Y a través del Espíritu Santo podemos entender y comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a llevar al éxito en la familia. No hablo del éxito material solamente, porque también Dios nos bendice. Yo le digo a Dios, muchas gracias, Señor, por todo lo que tengo. ¿No será que me estás dando demasiado para lo que yo soy, para lo que yo hice o para lo que yo caminé? Porque nosotros medimos que en cuanto más le sirvo a Dios, Dios me tiene que bendecir más. A veces pensamos eso. Dios ha hecho al pobre y al rico, pero hay un propósito en todo ello. Hay un propósito. Cuando eres bendecido, tienes que bendecir también a los que menos tienen. Y comencé a aprender eso también. Comencé a aprender a dar. Qué bueno es dar. Y cuando aprendes a dar, Dios va a comenzar a fluir en tu vida más abundantemente. Y a veces nos cuesta. Y a veces pensamos que si doy, me va a quedar menos para pagar la cuenta de la luz, del gas, que están bastante caros ahora, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo aprendí algo, que cuando yo le doy primero a Dios, Él se encarga. No sé cómo. La matemática de Dios no funciona como la nuestra. Cuanto más damos, Él nos bendice más. A veces pensamos que nosotros, si damos más, vamos a tener menos. No. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Y Él jamás va a fallar a sus promesas porque Él es fiel. Y nos está enseñando a aprender a ser hombres y mujeres fieles a Dios. Fieles a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Es muy importante esto. Para que una familia esté bien concertada tiene que
Tiene que estar la verdad en nuestra casa. No podemos andar con mentiras, con engaños, porque eso daña a la familia, daña al matrimonio. Y creo que la palabra de Dios ha calado tan profundo en mi corazón y aún lo sigue haciendo. Y hay momentos en que Dios me pone entre la espada y la pared y me dice, ¿qué decisión vas a tomar ahora? Porque a medida que vas conociendo, yo te voy llevando a un punto mayor. Tienes que comenzar a crecer más. Porque no es solamente el hecho de llegar hasta aquí, ya fuiste bendecido y ya está, todo ahí se termina. No, Dios siempre quiere más para nosotros. Dios quiere más. Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos. A veces ni siquiera nos imaginamos esos planes que tiene Dios con nuestras vidas. Mi plan era muy corto, que solamente decía 2 años trabajo y me llevo plata y ya está, se me solucionan todos los problemas. Y Dios me dijo, yo tengo un plan para vos, que tú no lo sabes todavía. Aleluya, creo que Dios está hablando a los corazones. Creo que el Espíritu de Dios está hablando en esta mañana. Yo simplemente soy un comunicador de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero sé que Dios quiere hacer también con tu vida algo mejor. Mejor de tus planes, mejor de lo que tú estabas pensando. Porque la palabra no viene por casualidad. Es que Dios la envía con un propósito. Cuánto más en este tiempo tan difícil, tan oscuro en que vivimos en esta sociedad. Necesitamos el consejo de Dios para vivir una vida de bendición y ser bendición para otros. Aleluya. Gloria a Dios. Como hijos de Dios tenemos que estar atentos y preparados a los ataques del enemigo. ¿Cómo está usted? ¿Está alerta? ¿Está alerta para esos ataques, para esos pensamientos que vienen a la mente? Yo no sé ustedes, pero a mí me vienen muchas veces pensamientos malos. O a pensar mal de alguien. No sé usted, capaz que no, pero a mí me pasa esas cosas. Porque somos probados también en nuestro corazón. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo vivimos? Y a veces nos comparamos. Pero hay cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas para traernos bendición, para crecer. No nos llamó hablando del crecer, no, hablaban acá acerca del discipulado y qué bueno es crecer. Dios nos llamó a crecer, no nos llamó a una estatura y quedarnos ahí. Dice la palabra de Dios que llegamos al conocimiento, a la estatura de Cristo, dice. Y muy alta la vara, ¿no? Pero ¿saben qué? Está el Espíritu Santo de Dios en nosotros para ayudarnos. Él es el que nos da sabiduría, entendimiento. Pero debemos ser humildes para aprender, para conocer. Por eso es importante que cuanto más conocemos a Dios, cuanto más sabemos de la palabra de Dios, más humildes tenemos que ser, hermanos. Porque la humildad es la que va a traer mayor éxito en nuestras vidas. Él nos va a llevar a un tiempo de gloria. Pero tenemos que aprender a ser humildes. Jesús dijo claramente, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Hay un pasaje donde a Jesús, cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, lo querían llevar, dice, lo querían traer para hacerlo rey. Pero Jesús se fue de ahí porque a él no le interesan esas cosas. No era su tiempo. Él vino como un humilde carpintero. Nació en un lugar, quizás en lo menos que puede haber, en un establo, con todos los animales allí. Él vino como siervo. Él vino como siervo, se humilló por cada uno de nosotros para perdonarnos, morir en esa cruz. El Rey de Reyes muriendo en una cruz.
¿A usted le parece que eso es poco? Dios está hablando. Yo estoy seguro que Dios está hablando al corazón. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Va a traer efectos para los cuales Dios la envía. Él quiere sanar las familias. Él quiere libertar las mentes cautivas. Porque muchas veces estamos cautivos en nuestra mente con pensamientos que no nos llevan para bien. Y una de las cosas también es la avaricia. Porque pensamos que tenemos que trabajar, esforzarnos y creer que eso nos va a dar una buena satisfacción en la vida. Creemos que tener posesiones y muchas cosas en la vida es más importante que criar a los hijos bajo los parámetros de Dios. Y dejamos la familia abandonada por trabajar más y más, creyendo que a través de ello vamos a lograr un mejor bienestar. Mientras tanto pasaron los años y esos hijos, esa familia creció en una orfandad, falta de papá, falta de mamá, porque a veces nos ocupamos tanto en lo material que dejamos lo más importante, que es lo que Dios ha trazado en su palabra. ¿Por qué nos preocupamos si Dios es el que nos sustenta? ¿Por qué estamos desesperados por la economía si Dios es el que nos sostiene? Aquí estamos, todavía vivimos aquí por la gracia de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él está aquí en esta mañana. Él está ministrando tu vida. Quiero llamar a mi esposa. Quiero que ella nos cuente un poquito también, porque tal vez puede pensar que le estoy mintiendo. Pero ella les va a decir también acerca de cómo era vivir con un alcohólico y cómo Dios restauró la familia. Amén. Bendiciones, iglesia. Bueno, como decía Marino, ¿no? Nuestro matrimonio no fue fácil. Vivir con una persona adicto al alcohol, en este caso, fue muy difícil. Marino era un hombre muy agresivo, mucho. Pero bueno, el Señor hizo un milagro en él. Solo por la gracia del Señor estamos aquí, ¿no? Él pudo restaurar su vida, nuestra familia, porque siempre digo, ¿no? Cuando la cabeza de familia, el sacerdote de casa está sano, toda la familia está sana. Cuando nosotros vimos que Él cambió, que el Señor estaba haciendo la obra en Él, nuestra familia fue restaurada. Así que es lo que yo veo en Él. Ahora puedo ver el poder de Dios reflejado en su vida, ¿no? Yo me acuerdo ya estamos 40 años de casados y estamos ahí, en las buenas, en las malas, hemos estado juntos y bueno, aquí está, pero yo puedo ver el poder de Dios en Él, el poder de Dios en Él, cómo el Señor lo ha cambiado, lo ha transformado. Ahora es un hombre de Dios, un siervo temeroso del Señor, porque yo lo veo. Es un hombre que busca a Dios. Y la verdad que estoy muy agradecida con Dios, por eso yo me animo a decir a las familias, a las mujeres, ¿no? Que están pasando o pasamos, como yo pasé en un momento, ¿no? De vivir con un hombre así, muy violento. Cuando él estaba borracho era muy violento. Sé lo que es vivir maltratada físicamente, verbalmente, humillada. Pero ahora puedo ver a este hombre. Las palabras que salían de él eran terribles de su boca. Y ahora puedo ver las palabras de bendición que salen de su boca. La palabra poderosa que Dios pone en su boca para restaurar a otras familias, ¿no? Puedo ver cómo mis hijos fueron restaurados. Cuando papá está sano,
la familia también está sana. Gracias a Dios, no es mérito nuestro, solamente por la gracia del Señor. Solo por su gracia estamos aquí. Yo puedo decir también, ¿no?, que mis hijos fueron muy lastimados, porque al ver a los padres, nosotros siempre vivíamos peleando, siempre vivíamos discutiendo, casi todos los días por la misma razón, porque él era muy agresivo. Entonces vivíamos siempre discutiendo, peleando. Y éramos mal ejemplo para nuestros hijos. Y yo nunca le había perdonado a él. Yo la verdad estaba muy lastimada, que nunca pude perdonarlo. Durante años no le perdonaba a él. Pero cuando yo conocí al Señor, yo tuve que perdonarlo. Porque yo entendí que Dios me hablaba de un perdón. ¿Quién era yo para no perdonarlo si Él me perdonó a mí? ¿Quién era yo para no perdonarlo? Yo entonces le llamé a Él y le perdoné. Le perdoné, nos perdonamos. Y desde ese momento, el pasado nunca más se habló en mi casa. El pasado ya fue, ¿no? Si yo había creído en la palabra del Señor, también donde dice, ¿no?, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor en su palabra. Yo me tomé de esa palabra. Me tomé de eso. Y bueno, aquí estamos, 40 años juntos, con 3 hijos que están sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasó? También hemos pedido perdón a nuestros hijos, porque hemos sido malos ejemplos. Ellos han visto muchas cosas nuestras que no estaban buenas. Y les hemos pedido perdón, nos hemos reunido y nos hemos perdonado todos como familia. En ese entonces, desde ese momento, nosotros hemos visto que algo se quebró en nuestra familia. Algo se quebró. Desde ese momento, ellos también reconocieron sus errores, pidieron perdón y ahí estamos. Seguimos en el camino, tomados de la mano del Señor. Solamente con Dios se puede. Sin Dios, la verdad que no somos nada. No podríamos hacer nada sin la ayuda del Señor. Por eso yo les animo a la familia. Sigan clamando al Señor, luchen por su familia, clamen a Dios. A mí me costó doblar rodillas para ver a mi familia así. Algo que yo le pedí al Señor era una familia restaurada. Y ahora lo puedo ver. Ahora puedo ver el poder de Dios. Puedo ver. Lo último que le decía al Señor era ver a mis hijos sirviéndole. Y puedo verlo. Puedo verlo. ¿Y qué más puedo decir? Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Como Él decía, por un año. Él me dijo, vamos a Argentina 1 año. Trabajamos y nos volvemos. Bueno, estamos acá más de 30 años en este país. La verdad, bendito país que nos dio muchas cosas. Lo primero, de conocerlo a Él, ¿no? Porque en este país lo conocimos. Agradecida al Señor. Por eso, familia, les digo que confíen en Dios. Si no ven respuesta hoy, sigan orando, sigan clamando, no bajen los brazos. Sigan, porque la respuesta viene. La respuesta viene. A mis hijos también, ¿no? ¿Cuántas veces yo nunca les sabía dar un abrazo? Nunca, porque yo nunca lo recibí. Nunca. Me costó decirle, te amo, hijo, te quiero. Me costó muchísimo, porque yo nunca lo recibí. Mis padres me dieron todo lo material. Nunca me faltó nada. Pero lo importante, un abrazo de mamá, de papá, no lo tuve. Pero también entendí que ellos tampoco lo habían recibido. Entonces pude entender eso. Y cuando yo conocí al Señor, pasamos por un encuentro, yo pude recibir ese abrazo de papá a través del pastor Néstor. Por eso para mí Él es como mi papá espiritual. Siempre lo digo. Y Él siempre estuvo con nosotros. Cuando nacieron mis hijos, Él estuvo como ese papá que vino a ver a su nieta. Ahí estuvo el pastor Néstor. Ahí estuvo cuando nació Brenda, cuando nació Lucas. Ahí estuvo. Son cosas que marcaron mi vida. Y ahora estoy muy agradecida al Señor. De verdad, de todo mi corazón agradezco al Señor por esta familia que me dio. Nada, no merecíamos nada. A mí me costó mucho. Me costó mucho perdonarlo. Me costó mucho, pero yo sentí que tenía que perdonar para que mi familia fuera restaurada. Esta es
la familia que Dios restauró. Nada mérito nuestro, solo el poder de Dios puede hacerlo. Solo el poder de Dios. Sigan clamando, familia. Pidan perdón a sus hijos que están lastimados sus corazones, así como estuvieron mis hijos. Tuvimos que pedirles perdón. Tuvimos que sanar sus corazones. Tuvimos que hacerlo. Solamente con el Señor se puede. Solamente Él. No se cansen de abrazarlo, de decirle que lo aman. Ustedes no saben qué significa un abrazo de papá, de mamá. Ellos se sienten protegidos, se sienten seguros. Abrácenlos, abrácenlos. Dios quiere sanar la familia. Dios quiere restaurar las familias. Dios quiere sanar a esas mujeres que fueron golpeadas, maltratadas. Dios quiere sanarlas. En esta mañana Dios está aquí. Él quiere hacerlo. Él quiere sanar los corazones de los hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos que están heridos? Heridos por los maltratos de los padres, por un mal dicho, una mala palabra, o que no estuvieron con ellos. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo lo estuve yo? ¿Cómo estuvieron mis hijos? Pero Dios está aquí en esta mañana. Dios está aquí. Él quiere sanar la familia, iglesia. Él quiere sanar los hijos. Él quiere hacerlo. Solo por su amor, por su gracia. Estamos aquí. Gracias, gracias, iglesia. Gracias, gracias a Dios por este tiempo precioso que nos da. Por este tiempo que nos hace vivir también como familia, unidos. A pesar de las circunstancias, de las pruebas difíciles que hemos pasado también. Porque nuestra vida no fue fácil. En el 2019 pasamos momentos difíciles con nuestro hijo de una enfermedad muy grave. Mi hijo está internado, mi padre también se interna mi padre, fallece mi padre en el hospital. Y yo, como estaba allá, estaba acá, en los dos lados, la verdad que era muy fuerte para mí. Pero el Señor me dio fuerzas para seguir adelante. Enterré a mi padre, me volví con mi hijo nuevamente al hospital. No fue fácil. Fue prueba tras prueba. Problemas con mis hijos, todo junto. Pero ahí estaba el Señor. El Señor nunca nos deja solo. Él siempre está con nosotros para ayudarnos. Su palabra lo dice. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, te dice el Señor. Yo voy a estar contigo. Y Él estuvo conmigo. Él estuvo conmigo dándome fuerzas para seguir adelante. Porque no es fácil. Las mamás me deben entender. Cuando un hijo se enferma, no es fácil. No es fácil. Pero ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios sosteniéndome, fortaleciéndome en esos momentos difíciles. Por eso les digo, iglesia, confíen en el Señor. Si no ven respuestas hoy, sigan clamando. Porque la respuesta llega. La respuesta llega en el tiempo del Señor. El tiempo de Dios es perfecto, dice su palabra. Así que les animo, sigan clamando. No bajen los brazos. Sigan confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios que sana, en ese Dios que restaura las vidas, restaura los matrimonios. Sigan creyendo en ese Dios poderoso, en nuestro Dios. Él es nuestro amado Señor, el que hace las cosas nuevas. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno Dios. Qué bueno Dios. Porque Él nos dio una familia preciosa. Yo me siento satisfecho, contento de poder tener una familia en Dios. Y le doy muchas gracias a Dios de ver a mis hijos servir, caminar con Dios. Y creo que como familia también siempre hemos estado unidos en los momentos más difíciles de nuestra vida, clamando a Dios, orando a Dios, pidiéndole. Y Él siempre ha respondido. Tal vez hay matrimonios que quizás sus hijos están lejos, están apartados, pero quiero decirte algo. Si oramos a Dios y clamamos,
Si nos humillamos delante de Él, Él los va a traer. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres, dice la palabra, y de los padres a los hijos. Solamente Él puede hacerlo. Quiero en esta mañana también presentar a mis hijos. Quiero que vengan Cristian, Brenda y Lucas, que la verdad son una bendición, como dice la palabra. Nunca fueron una carga, fueron una bendición para nosotros. Los recibimos bien siempre. Y Dios nos ayudó a sostenerlos y a estar aquí, ¿no? Así que esta es la herencia que Dios me ha dado. Esta es la herencia que mientras estoy aquí en la tierra Dios me ha dado. En esta nación donde Dios me trajo con un propósito. Y yo le doy muchas gracias a Él. Y quiero también para la iglesia esa bendición. Yo creo que Dios quiere bendecir a cada matrimonio, a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios en este tiempo. Quiero dejar, si mis hijos quieren pronunciar algo, están en libertad. Bendiciones, iglesia. Creí que iba a ser el último, pero bueno, me mandaron al principio. Claro, también. ¿Qué más decir, no? De todo lo que contaron mis papás. Siento que somos el resultado de muchas oraciones que durante muchos años hemos intentado caminar con Dios y nuestros padres todo el tiempo oraban por nosotros, pero a pesar de eso también somos el resultado de decisiones personales, porque si bien el padre de familia es el encargado, es el sacerdote del hogar y Dios le va a pedir cuentas a él por la familia que tuvo y qué hizo con su familia. Si bien nosotros, personalmente, cada uno, también va a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Y Dios, en el paso del tiempo, a cada uno nos fue hablando de manera distinta y fue trabajando a su tiempo con cada uno. Pero si estamos acá es porque todos, a lo largo de este tiempo, pudimos entender una cosa. Y es que somos de Él, somos para Él y somos por Él. Si estamos acá es porque entendimos que no existe algo más, no existe otro camino que restaure la familia, que nos sane, que pueda generar perdón y que pueda restaurar todo nuevamente. Él es el motivo por el que estamos acá y entendimos que de acá hasta que nos vayamos con Él, proclamaremos de su gloria, hablaremos de su gracia. En nuestro caso, siendo músicos, adoradores, vamos a cantar de lo que Él hizo en nosotros, de lo que Él hace todos los días en nosotros. El salmista decía: una cosa persigo, una cosa quiero, es habitar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Y eso es lo que queremos y por eso estamos acá, ¿no? Iglesia, de nuevo yo. Pero esto que usted ve acá es por la gracia y la misericordia de Dios. Esta familia restaurada es por su gracia y por su gran amor hacia nosotros. Se me venía recién algo y es la honra. Honrar a nuestros padres, honrar a mamá, honrar a papá. Hijo, es una bendición para tu vida poder honrar a tu madre, poder honrar a tu padre. Hacelo, porque va a traer bendición sobre tu vida, bendición sobre tu casa. Hacelo, la honra.
Dios los bendiga, iglesia. Nada, es como dice mi papá, yo podría contar muchísimo, de verdad. Yo soy quizás el que ha vivido mucho más todo este proceso. Y hay algo real que yo sí quiero mencionar, es que yo he visto a mi papá cuando él empezó en el camino, lo he visto tropezar una vez, lo he visto levantarse, lo he visto tropezar, levantarse, tropezar y levantarse, tropezar y levantarse. Y la perseverancia que él ha tenido, y recuerdo que él todas las mañanas se metía en un Renault 12 que se estaba cayendo a pedazos, todas las mañanas bien tempranito, y él estaba ahí orando, llorando, clamando a Dios, porque había caído otra vez, pero me levanto otra vez, y esa perseverancia que él ha tenido ha traído este resultado. Porque a veces creemos que es mágico nada más. A veces creemos que llegamos a Dios y ya está, y las cosas suceden, y no es así. En algunos casos especiales quizás sí, y qué bueno que sea así, pero en este caso no. Ha costado años, a mi papá le ha costado años de oración, de humillarse, de buscar a Dios. Después, como dijo mi mamá, ella se convirtió en una mujer de oración, una mujer que clamaba a Dios. Yo he llegado, cuando era adolescente, llegaba a las 3, 4 de la mañana a mi casa y ella estaba despierta orando, porque ella no se podía acostar hasta que todos sus hijos estén adentro de su casa y la puerta se cierre. Y yo soy un motivo de oración de mi mamá. Yo soy un resultado de la oración, de la rodilla de ellos. Pero el proceso que ha costado esto no ha sido fácil. No ha sido mágico, ¿sí? Y a veces a nosotros, y lo voy a decir yo, quizás soy el mayor, nos cuesta mucho perseverar, nos cuesta mucho ser constantes. Cuando por ahí oramos un mes y las cosas no suceden, nos damos por vencidos y ya está, no es de Dios y listo. No es así. Estoy seguro que Dios va a responder, pero la perseverancia es algo que lo he visto en ellos, y ese es el producto, este es el producto de todo eso, ¿sí? Dios los bendiga. Gracias por tenernos en esta casa, gracias por aguantarnos y gracias por mis padres. Lo que decía Brenda, lo de la honra, es algo que lo hemos aprendido de ellos, porque todos los domingos nos juntamos y no hay una cena o un almuerzo donde mi papá, que se sienta en la punta de la mesa, no haga una mención y diga: esto es lo que siempre anhelé. Y a cada uno de sus hijos nos dé palabras de ánimo y nos diga cosas lindas. Y nosotros podemos vivir eso, hoy lo podemos vivir. Y nosotros también lo hacemos y les decimos cosas a ellos. Y es algo que se ha vuelto una costumbre. Y es algo que incluso mi esposa y el esposo de Brenda ya se acostumbraron a que en la mesa hay que hablar. Y que cuando es el cumpleaños de alguien, todos tenemos que hacer una mención de honra hacia todos. Y es algo hermoso. Familias, si no lo hacen, empiecen a hacerlo. Si lo hacen, sigan haciéndolo. Hijos, como decía Brenda, honren a los padres, porque va a haber un momento que quizás no los tengamos y va a ser tarde. Y va a ser tarde. ¿Sí? Entonces, anímense. A mi mamá me costó mucho, mucho decirle te amo, pero mucho. Y cuando ella volvió del encuentro, nunca me voy a olvidar eso, que ella dio testimonio y lo primero que hizo fue llamarme, pedirme perdón y decirme te amo, hijo. No lo había escuchado nunca en mi vida, hasta ese día. Y de ahí, cada vez que yo voy a la casa, la beso y le digo te amo, mami, te amo, porque es mi mami. Sí, bueno. Quizás con mi papá no tuve ese problema tanto, porque él, dentro de su borrachera y todo, siempre me abrazaba y me decía hijito y bla, bla. Pero con mi mamá me costaba, porque ella no supo recibir eso como lo contó. Hijos, si no lo reciben de sus padres, si quizás no lo juzguen, porque así como mi mamá no supo recibir amor, muchos no supieron recibir amor. Pero ustedes,
jóvenes, adolescentes que hoy están acá y conocen el amor de Dios, ustedes pueden ser los que empiecen a amar a sus padres, a decirles: pa, ma, te amo. Aunque te vean con cara de ¿qué te pasó?, te aseguro que vas a generar un impacto tremendo en la vida de ellos. Y a través de eso pueden alcanzar a Cristo. A través de eso los pueden conocer a Dios, porque van a ver el amor de Dios en ustedes. ¿Sí? Dios los bendiga, iglesia.